Hola, este es un video en donde voy a explicar lo básico, lo más básico que es cómo utilizar el Blender, pero principalmente cómo funciona Blender. Esta es la primera pantalla que van a ver cuando abran un archivo nuevo o por primera vez. Se va a ver un objeto, los ejes em, de horizontal y vertical, estos se repiten aquí arriba, una cámara, una luz y este círculo que es como un puntero. Cuando uno hace clic con el clic izquierdo, que es el clic normal, uno selecciona un objeto. Por ejemplo, ahí selecciono el cubo, la luz y de nuevo la cámara. Si quiero seleccionar más de un objeto, se puede utilizar la tecla Shift más el clic y ahí puedo seleccionar varios. ¿Ok? Si hago clic afuera, que es lo que hice recién, clic afuera, ya deselecciono y eso es lo principal. Muy bien. Voy a pasar a ver mi guía. Ahí está. ¿Cómo agregar o limitar objetos? Manera principal, bueno, para partir les quiero informar que Blender tiene muchas opciones, muchos botones, pero por suerte están más o menos bien escondidos. Agregar objeto se puede ver desde acá, desde Add, que en inglés significa agregar, Mesh, que significa malla, significa en realidad para las formas que son volumétricas, y aquí tenemos varias opciones. Un plano, un cubo, un círculo que es vacío, una esfera con triángulos, un cilindro, un cono, un torus que es una dona, un grid que es como un plano pero subdividido y un mono. El mono es como el personaje de Blender. Cada vez que uno genera una nueva geometría aparece en el centro. En este momento apareció en el centro, pero es porque nuestro puntero está en el centro. Entonces todo lo que vayamos a crear va a aparecer ahí. Una segunda manera de agregar objetos es con la tecla espacio, que nos va a servir para buscar diferentes opciones cuando no nos acordemos dónde estén. Yo la uso mucho cuando me olvido dónde estaba cierto botón o en los cambios de actualizaciones. Y uno puede escribir lo que necesita, pero lo escribe en inglés. En este caso, add es el shortcut para agregar. Y están las opciones, pero puedo poner espacio y escribir sphere. Me va a dar las dos opciones, las tres opciones de esfera. Mesh es la que me importa, por ejemplo, una icoesfera. Está ahí. Aprovecho de explicar cómo mover las cosas, que es con el botón G de Grab. Ahí. Esa es la icoesfera, la esfera de triángulos que le había dicho anteriormente. Cómo duplicar elementos es con Shift D y cómo borrar elementos es con la tecla X. Entonces, si quiero duplicar esta esfera, Shift D, y ustedes piensan que no pasó nada, pero en realidad está ahí. Lo que pasa es que se genera, cuando uno presiona, se genera en el mismo lugar. Entonces pareciera, están duplicadas en el mismo punto. Y la tecla X, que da la opción de borrar. En Windows también está la tecla suprimir, que va a dar la misma opción. Ahí se ve el mono. Está de lado. Luego tenemos las transformaciones básicas, que es lo que les mostré recién, que es G, que es mover. R, que es rotar. Y S, que es escalar, que es agrandar o empequeñecer, scale en inglés. R, rotate y G de grab, mover. Ahora nosotros estamos en 3D, en 3 vistas, y podemos, cuando presionamos, por ejemplo, mover, pensamos, bueno, lo estamos viendo como para arriba, lo estamos viendo como para abajo. Pero eso es dependiendo de nuestra cámara, cuando llegamos y apretamos eso. Algo que hay que tener en cuenta, voy a borrar acá y voy a crear de nuevo un cubo. Cuando tenemos una geometría en el centro, en donde su punto central está también calza con el centro de nuestro plano de la escena, aquí van a aparecer la información de su locación. Locación es el lugar en donde está. Entonces esta está en X0, en Y0 y en Z0. La rotación también está en 0 y la escala está en 1. Después voy a explicar por qué. Los ejes X, Y y Z
Los pueden ver acá, están hasta con los mismos colores. El eje X en general se le habla al horizontal o al de ancho, el Y al de largo y el Z es arriba y abajo. Entonces, si yo presiono G de mover y lo muevo, por ejemplo, ya yo asumo que de aquí a aquí lo estoy moviendo hacia arriba, entonces sería en el eje Z, el azul. Pero resulta que el X y el Y también se me están variando y eso es porque, como les dije al principio, estoy moviéndolo en base a la cámara y la cámara no está plana, sino que está como vista desde un ladito. Entonces con control Z voy a devolverlo, voy a apretar G, que es mover, y lo voy a soltar. Y ahora lo que voy a apretar es la X. Eso lo que hace es forzar que el movimiento sea solamente en el eje X. Y yo lo voy a mover para arriba, para abajo, y se mueve perfectamente y lo pueden ver aquí. Bueno, lo pueden ver ahí donde dice locación, en donde los otros ejes permanecen intactos. Si me gusta, esto no lo expliqué antes, si me gusta donde se ve, por ejemplo aquí, presiono con el clic derecho, ¿ok? Si estoy moviéndolo en el eje X o en el Y, por ejemplo, apreté Y de nuevo, y no me gusta y quiero que vuelva al 0, aprieto la tecla derecha y se devuelve. Es como que cancelo la transformación que estoy haciendo. Esto lo podemos hacer con el Z también, que es lo que querríamos haber hecho antes. ¿De qué nos sirve hacer este constraint o limitación de eje? Es que no nos salgan como sorpresas que en realidad pensamos que lo movimos para arriba y después nos dimos cuenta que no. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una escalera con Shift D duplicando esto, haciendo peldaño y voy y lo hago aquí al ojo, yo lo veo que está perfecto, pero aquí me parece que no. O sea, aquí me aparece que se movió en todos los ejes, siendo que el único que necesitaba moverse era en el Y, porque necesitaba moverlo para acá, y en el Z, porque necesitaba moverlo hacia arriba. Pero el X también se movió un poquito. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo rotar la vista? Presionando, por ejemplo, para que se aplane y se vea el eje X. Si se fijan aquí, no me quedó tan perfecto. Ahí no me quedó tan perfecto. Desde el otro lado, se dan cuenta que no me quedó tan perfecto. Que ese pequeño movimiento es eso de ahí, por si acaso. Y desde arriba también, más encima ni siquiera me quedó tocando. Pero como yo lo veía recién, desde por acá, yo lo veía perfecto. Era un error. Lo voy a borrar. ¿Y cómo se debería hacer correctamente? Shift D duplicado. Ahora ya está en G, pero igual voy a apretar G X. Y no se puede mover en ninguna otra dirección. Por ejemplo acá. Me queda un poquito. Ahí ya. Ahora G Z, mover en Z. Y si se fijan el Y en este caso ya se me quedó en 0. Si se fijan, ahí está más o menos perfecto. Todavía no sigue siendo perfecto porque tiene decimales. ¿Cómo se corrige esto? Los podemos borrar, los decimales, entonces me queda menos 2. Y aquí esto que es 0,98 lo voy a poner 2. ¿Por qué es 2? Les voy a explicar ahora. Si pongo, para que se vea todo esto desde arriba, lo muevo hasta arriba. Este es el cubo principal. Si se fijan, tiene un ancho de 1 para acá, 1 para acá, 1 para abajo, 1 para arriba. Por lo tanto, al moverlo 2 exacto, en este es solamente el ejemplo del cubo, me va a calzar. Hagamos otro ejemplo, ¿ok? Voy a ponerlo desde la vista perspectiva. ¿Cómo podemos hacer esto de la vista perspectiva? Con el mouse, el botón, la ruedita que está, la utilizamos como botón, apretamos y se puede hacer este movimiento. Yo ahora estoy con un notebook, un trackpad, en donde me permite apretar con un Mac y me permite hacer este movimiento. No sé si el de ustedes, pero el del mouse siempre es más cómodo. Entonces, si yo quisiera hacer un tercer escalón perfecto con estos mismos datos, sé que Shift D, que ya lo dupliqué, mover en X menos 2, Enter.
Enter o clic derecho y ahí se movió perfecto. Y mover en el eje Z más 2. O 2 simplemente, que ya es positivo. Y ahí me queda. Si se fijan, ahora está en menos 4 en X y en 4 en Z. Porque claro, estaba acá, no estaba acá. Entonces se sumaron. Y eso sería. Ahora, ¿qué pasa con las rotaciones? Voy a agregar un monkey y lo voy a mover así, lo voy a mover. Si yo aprieto R de rotar, también si se fijan me rota mirando la cámara, o sea, como si yo desde la cámara lo estuviera moviendo. La cámara soy desde donde yo veo. Si yo lo roto en X, me va a rotar en la línea roja, que es esta misma línea roja, como si lo estuviera asando, que es una cosa chistosa que estaba diciendo. Rotar en Y es así, justo en el eje verde. Y rotar en Z sería como para los lados. Ahora yo aquí también puedo poner números, pero voy a tener que usar grados. Si se fijan allá, ahí donde está mirando, hay grados. Entonces le pongo 90 grados y me queda, si lo miro desde arriba, perfectamente hacia el lado. Son 90 grados perfecto. Lo roto menos 90 grados y me queda, bueno, se me devuelve. Lo roto menos, o lo roto 180, enter, y se da una vuelta completa. Y ahora la escala. La escala, ¿por qué no empieza con 0? Porque si esto tuviera tamaño 0, no existiría, ¿cierto? Si se multiplica por 0, no existe. Entonces se tiene que multiplicar por 1. Si yo presiono S, ven que se agranda y ven que se achica. Si yo presiono SX, se estira en el eje X. SY se estira en el eje Y. Y SZ en el Z. Dato importante, yo también puedo poner los números desde acá. Los ejes también, digo, la rotación en la escala. Ahora, si yo pongo aquí en X 0, enter, se multiplicó por 0, significa que desapareció solamente en el eje X. Por eso es que aquí lo podemos ver en el Y y en el Z. Tiene ancho y tiene alto. Vuelvo al 1 y ahí volvió a tener forma. Eso sería las transformaciones básicas. Esto es lo básico de Blender 3D y después continúo.